Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy voy a mostrar cómo cargar la batería de un auto. Sé que es una tarea muy sencilla, muchos de nosotros ya lo sabemos hacer, pero a este mundo se incorpora gente que nunca lo ha hecho y quiere asesorarse. Es fácil, pero si cometemos algún error, podemos causar algún daño al auto, a la batería o al cargador, así que prestar atención a todo lo dicho en el vídeo, de principio a fin. Bueno, lo primero que tenemos que saber, es que las baterías tienen dos bornes de material de plomo. Uno tiene el valor positivo y el otro tiene valor negativo. Este dato es muy importante, lo que tenemos que tener claro en cada momento, con independencia de que el borne positivo sea de un diámetro un poquito más grande, cada uno de ellos llevará su símbolo serigrafiado cerca de dicho borne. Hoy en día con los cargadores de baterías modernos, no pasaría nada si nos equivocamos a la hora de conectarlos, el aparato nos indicaría el error, pero siempre es mejor no tentar a la suerte, pues podría estropear el aparato. Por todo ello, el siguiente dato importante es saber que las pinzas de cocodrilo o caimanes del cargador, también tienen su polaridad, es decir, su polo positivo que vendrá en color rojo y su polo negativo que vendrá en color negro. La pinza de color rojo la tenemos que conectar al borne positivo de la batería y la pinza negra, al borne negativo. Sencillo. La forma de proceder sería la siguiente. Tras abrir el capó del auto, podremos ver todo el habitáculo del motor, es ahí donde tendremos que identificar la posición de nuestra batería, pues en cada auto va en un lugar distinto. En alguna ocasión, la podremos ver a simple vista y en otras, como en este caso, puede ir cubierta por alguna carcasa plástica que la proteja del calor del motor, uno de sus enemigos. Aquí la localizamos, bien escondida, nos dejará visualizarla con esta pequeña tapa. Tras levantarla nos dejará acceder a uno de sus bordes, concretamente el positivo, el cual ya tenemos desenganchado de su conector rápido. Podremos ver que cerca de él, tenemos el símbolo de polo positivo. Como en este caso no podemos acceder fácilmente al polo negativo, tenemos que saber que este está siempre conectado al chasis del vehículo, por lo que cualquier parte de este nos valdrá para enchufar la pinza negativa. Buscamos un lugar adecuado para la conexión y encontramos esta tuerca. Tiene un buen grosor, está atornillada al chasis y será una buena fijación para la pinza. Antes de continuar, te voy a dar unas recomendaciones. Lo más idóneo para cargar la batería, sería poderla sacar del auto y cargarla fuera de él, cualquier cosa que ocurriese, no le afectaría. Como en ocasiones sacarla fuera es muy laborioso, entonces podríamos dejarla instalada en el auto pero podríamos desconectar el borne positivo, así estaríamos aislando la instalación eléctrica del vehículo. Tenemos que saber y conocer si a nuestro auto se le puede desconfigurar la centralita por estar desconectada. Ello puede causar que al volver a arrancar el vehículo puedan fallar algunos sistemas. Se solucionaría con resetear dicha centralita en un taller, pero claro, con un coste que nadie quiere. Esto no ocurre en todos los coches, pero si el tuyo fuese así, tendrás que cargar la batería estando conectada. Dicho todo esto, continuamos con el vídeo. Decir que te puedes encontrar con dos tipos de conectores de la batería, de los que tendrás que aflojar con alguna llave para poderlos retirar como el que ves en esta fotografía, o de los conectores rápidos, que son de los que vas a ver ahora en este vídeo. Lo tenemos en pantalla, tienen una palanca que sirve para asegurar y apretar el conector con el borne. Otro detalle que tendremos presente a la hora de quitar o poner dicho conector, es hacerlo de forma rápida y sin titubeos, como si fuese de un pequeño tirón. Todo ello con el fin de no hacer repetidos microcontactos que causen chispazos y sobretensiones. Esta forma de proceder será tanto para conectar como para desconectar los bornes. Donde situar el cargador no es que sea tan importante, pero yo recomiendo ponerlo al lado del vehículo, en un lugar estable y donde el aparato pueda ventilar bien.
Si no es necesario, mejor no dejar el aparato sobre el motor, evitaremos posibles daños. Pensar que tanto el cargador como sus cables pueden llegar a calentarse y que sin darnos cuenta, el motor del vehículo puede estar aún caliente y fundir el plástico tanto del aparato como de los cables. Bien, una vez identificados por los colores las pinzas de cocodrilo o caimanes, ya sabemos que la roja se tiene que conectar al borne positivo de la batería, que es la que asoma por la tapa. Procedemos a engancharla asegurándonos con un apretón que hace un buen contacto, incluso la podemos girar un poco, lo que limpiará las superficies asegurando nuevamente un buen contacto. Como comentamos anteriormente, la pinza negra que va al negativo de la batería y que también se encuentra en el chasis, la conectaremos de la misma forma, asegurándonos de que queda bien amarrada haciendo buen contacto. Otro dato importante a tener en cuenta. Muchos fabricantes de cargadores indican que hay que tener conectadas las pinzas a la batería, antes de enchufar el cargador a la red eléctrica. Repito que es un dato a tener presente. En la parte superior derecha os iré dejando enlaces a videos de cargadores de baterías para ir viendo su funcionamiento. Aprovecho esta parada para pediros que, si me consideráis merecedor de ello, os suscribáis al canal y activéis la campanita. Me ayudaréis con el canal y os beneficiaréis de los avisos de nuevas publicaciones. Vamos a hablar un poquito del cargador. Cada uno es un mundo y te tendrás que leer su manual. Hoy vamos a emplear uno de la vieja escuela, con transformador e indicador de agujas. En su pantalla, en la parte superior, nos indica cuando está desenchufado, el tanto por ciento de carga que tiene la batería. En este caso nos indica que está al 100%. Hago un poco de zoom para verla mejor de cerca. Ahora se aprecia mejor. Cargada a tope. La escala inferior de la pantalla nos indica los voltios que tiene la batería, coincidiendo con unos 12,7 voltios que tienen los acumuladores cuando están a tope. De los voltajes os hablo al final del vídeo. Este aparato cuenta además, con unos LED que te dan información, por ejemplo, cuando está cargando. El LED que se enciende es el amarillo y cuando llega al final y se pone en flotación, se pone en color verde. Al final del video te explico lo que es la carga de flotación. Ahora vas a ver este proceso que he comentado. Una vez conectadas las pinzas, procedemos a conectar el cargador a la red eléctrica y observamos como el indicador amarillo se enciende diciéndonos que ya está cargando. Los voltios empezarán a subir poco a poco hasta llegar al final de carga. En cada cargador varía este punto. Una vez llegado a él, el cargador pasará, como he comentado, a carga de flotación y se pondrá en verde. Aquí lo hemos visto de forma muy rápida, pero es que la batería ya se encuentra totalmente cargada. Cuando esté descargada, este proceso llevará horas dependiendo de los amperios que de tu cargador. Una vez finalizada la carga de la batería, desenchufaremos el cargador de la red eléctrica y desengancharemos las pinzas de su sitio. En el caso de que hubiésemos desconectado el borne de la batería, lo volveríamos a colocar en su sitio. Lo haremos como comenté anteriormente, de forma rápida para evitar repetidos contactos que puedan causar chispazos y sobretensiones. Una batería se encuentra descargada cuando su voltaje se encuentra a 12,0 voltios. La misma batería se encontrará cargada a tope cuando su voltaje en reposo se encuentre a 12,7 voltios. Para conseguir que una batería se cargue al 100%, hay que elevar su voltaje hasta unos 14,4 voltios. La cifra exacta dependerá un poco de cada cargador, unos lo hacen hasta los 14,4 y otros hasta los 14,8 voltios. Una vez alcanzada la carga máxima, el cargador pondrá la batería en estado de flotación, que es dejarla con una tensión de unos 13,8 voltios de forma indefinida, donde podrá estar varios días así sin que le pase nada hasta que el usuario la retire. Espero que toda esta información te pueda ayudar a cargar tu batería y lo hagas con éxito. Tengo que volver a pedirte que si me crees merecedor de ello, te suscribas al canal y actives la campanita. Así YouTube te avisará de mis nuevas publicaciones. Un saludo y buen día.